esta chaladura del gobierno de este aventurero que nos gobierna, que no tiene escrúpulos ni inteligencia, la intervención como agente en Europa del señor Rodríguez Zapatero a beneficio de esta compañía. Ya se ha explicado aquí que la compañía china Huawei tiene una cierta dependencia a las autoridades chinas en la medida en que viene obligada a facilitar al gobierno chino, que no hace falta recordar que es el del Partido Comunista Chino, tiene obligación de colaborar y colaborar en términos de facilitarle datos de los que disponga. Hemos sabido en julio de este año que el gobierno había adjudicado a Huawei en un contrato público el sistema SITEL de escuchas telefónicas legales. Claro, esto plantea el mismo problema, es decir, aquí estamos haciéndonos dependientes de que el Partido Comunista Chino pueda conocer lo que se transmite telefónicamente en nuestra patria y sobre todo en procedimientos judiciales en los que se han autorizado dichas intervenciones de las comunicaciones. Bueno, esto es de una irresponsabilidad máxima. Pero, en fin, todo esto se integra en lo que es esta chaladura del gobierno de este aventurero que nos gobierna, que no tiene escrúpulos ni inteligencia, en esta orientación de la política exterior en la que ha decidido alinearse con pues los gobiernos de Iberoamérica más radicales izquierdistas. Recordemos su reciente viaje a Uruguay, Paraguay y Chile, sus constantes distanciamientos de la OTAN, sus constantes distanciamientos de la presidencia norteamericana y, además, todo esto con el exorno del lobbying protagonizado a favor de esta compañía china de los señores Blanco a través de esa sociedad o entidad que preside llamada Cento, la intervención como agente en Europa del señor Rodríguez Zapatero a beneficio de esta compañía y, para terminar con este abigarrado panorama, pues con esas sanciones o esas investigaciones, porque todavía no han sido sancionados, de ciertos miembros del Parlamento Europeo que también han actuado como lobistas de Huawei en Europa. Muchas gracias por ver el vídeo. No te olvides de suscribirte, darle me gusta y activar la campanita. Nos vemos en el siguiente.